Hoy vamos a hablar uno de los casos más extraños y sinceramente más frustrantes que he visto en la comunidad de gaming. Un youtuber llamado SFDX Show junto con MSI decidió hacer algo que nadie hace en internet, o al menos de esa forma, tan dedicada y con modificaciones hechas a mano. No solo regalar un ordenador, sino que rescatar uno viejo, algo que se podría considerar obsoleto, basura o simplemente algo que no vale la pena. Algo a destacar es que no solo era un PC, sino que eran cientos y cientos de personas queriendo participar y poder mejorar su ordenador. Muchos los usaban para trabajar, otros para solo para jugar nada más. Y algunos, como no dudarlo del caso de esta persona, porque sí, ¿por qué no? Vamos a intentarlo, que la comunidad junto con MSI lo escogieron. Quizás porque era algo fuera de lo común, ya que era un PC de Apple del 99 con sistema de Windows, algo ya de por sí muy raro. Por eso, no era un PC cualquiera, era un proyecto personalizado, diseñado pieza por pieza, pensando específicamente para esa persona, llevando horas de trabajo, componentes nuevos y una marca enorme detrás del proyecto. Antes de seguir, necesito que entendamos algo muy importante, porque para saber por qué esta historia ha generado tanta polémica, primero hay que ver qué tipo de ordenador estamos hablando realmente. Claramente no era un PC barato, ni mucho menos no era un ordenador de iniciación. Estamos hablando de un equipo de gama alta, montado con unos componentes actuales y componentes pensados para durar unos buenos años. Empezamos por la base del sistema, una MSI MAG B850, que es una placa que ronda los 250 euros. Para mantener todo frío, una refrigeración líquida de MSI claramente, MAG Core Liquid, que ronda los 150 euros. La alimentación tampoco se quedó corta, con la MSI A1000G alrededor de unos 160 euros. ¿Vas bien? Porque aún falta, porque el cerebro del equipo es un AMD Ryzen 7 9800X3D, que para que me entiendas, estamos hablando de unos 450 euros, y en almacenamiento un Spantium de 2 terabytes de unos 370 euros, acompañado por 32 GB de DDR5 de Corsair, cerca de los 570 euros. Y ahora sí, la pieza que convierte todo esto en un monstruo es la MSI GeForce RTX 5070 de 12 GB, aproximadamente de unos 820 eurazos, solo en la tarjeta gráfica. Si sumamos todo, estamos hablando de un ordenador que supera fácilmente los 2.500 euros en componentes. Un proyecto patrocinado, diseñado a la medida, montado por alguien que tiene experiencia. Pero lamentablemente, ojalá esta historia terminara diciéndote que la persona a que se le dio el ordenador fue muy bien y lo usó súper normal y ya. Pero apenas recibió el ordenador, el chico decidió empezar a experimentar con él. Y no estamos hablando de pequeños ajustes o cambios estéticos, estamos hablando de modificaciones bastante agresivas. De hecho, el propio chico empezó a subir todo el contenido de su cuenta de TikTok. Y la cosa llegó a tal punto que el propio Show reaccionó a los videos, es decir, el creador original que pensó cada detalle, vio exactamente cómo había quedado su trabajo. Antes de ver el video, tengo que aclarar que la cantidad de memes y el formato súper pequeño del video es el del video original. Y todos los que les gusta la informática, esto pueden ser imágenes aterradoras y sensibles. Buena suerte. En este vídeo voy a enseñar cómo he modificado el ordenador que me montó SFDX Show con piezas de MSI y cómo lo he adaptado para que esté todo a mi gusto. Lo primero fue quitar las pegatinas de plástico que protegen para que no se rayen las cosas. Eso era algo bastante importante. Y luego empecé a desmontar las piezas. La fuente de alimentación la quise cambiar de sitio porque lo primero que pensé fue que quería poner el SSD de mi ordenador antiguo para pasar los datos mejor. La fuente lo estaba tapando y quería quitarle de ahí para cada vez que quisiera hacer algo tener un mejor acceso a esa parte de la placa. También cambié de sitio la líquida porque si está por debajo del motor que mueve el agua se generan burbujas en algún momento cuando haya microevaporaciones. Y le puse un cartón para sujetarla y que se quede de pie fuera del ordenador. Luego puse la fuente ahí atada y miré cómo poner la gráfica. Estuve haciendo varias pruebas, al final corté un poco un metal de la gráfica, pero nada importante para que quepa. Quise ponerla de mi ordenador antiguo, pero al final la terminé quitando porque no tenía cable para conectarla. Lo tendré en unos días. Y luego lo volví a poner los ventiladores a la refrigeración líquida y até con bridas las cosas. Así estaba un poco mejor, pero ahora el problema que tenía es que no cerraba la caja. Tenía que cortar con una sierra porque la fuente de alimentación, al estar en ese sitio, ya no cerraba.
Lo que hice de momento fue quitar la líquida y la gráfica de mi ordenador antiguo para intentar juntarlos y hacer una gráfica refrigerada por líquida. Mi ordenador antiguo fue desvalijado y usado como adorante de órganos. Le quitaré todo lo que pueda y lo usaré en el nuevo para que el nuevo esté lo mejor posible. La gráfica tenía un poco de pasta térmica entre componentes pequeños, pero lo limpié como pude. Luego até la refrigeración líquida con bridas, que eso tiene pinta de que está bastante mal, pero aún no lo puedo probar. Es bastante posible que haya roto algo. Así es como está de momento. No sé si funciona y no lo voy a cambiar. Si levanto eso, tendría que volver a gastar pasta térmica y todo. Así que de momento se va a quedar así hasta que pueda ver si funciona o ver si he roto el silicio o algo. Como no tenía sierra, empecé a cortar la chapa que chocaba con la fuente de alimentación. Intenté cortarla con un taladro, pero al final no fue la solución y me ayudó otra persona a cortarlo. Al final volví a desmontar todas las cosas de la caja para poder cortar bien todo y que no salte polvo metálico ni chispas a los componentes y hacerlo de manera segura. Me compré un ventilador holográfico para el ordenador porque está bastante chulo, que muestra imágenes y vídeos. En el vídeo no se ve bien, pero sí que muestra las cosas bien. Aquí quise hacer una cosa para controlar el voltaje que le daba al ventilador de manera manual. Cogí cables de otra cosa que no me servía, los soldé ahí un poco y los conecté a eso que me compré y probé que funcionaba todo con el multímetro y luego lo monté en el ordenador para probarlo. Después de que una persona me ayudara cortando lo que había que cortar de la caja para que encajara todo bien, ya podía montarlo todo porque ya no iba a tener que desmontarlo otra vez y podía trabajar bien ya en el ordenador. Quise poner uno de los ventiladores en la parte de delante y como no había sitio para atornillar, pues lo taladré y lo hice. Puse filtros para que no se meta el polvo por las tomas de aire y adapté el agujero para que siguiera estando tapado y no quedara tan mal. De momento ha quedado así, aunque faltan cosas, y aunque no falten cosas le seguiré haciendo algo. Y como vieron, con ese gusto personal, incluyó cosas como cortar partes de la gráfica arruinando en segundos la garantía, perforar la chapa del gabinete usando un taladro, instalar ventiladores y medidores de temperatura por fuera de la caja y modificar una distribución interna que originalmente estaba ajustada literalmente al milímetro. Y lo más llamativo es que él mismo aclara que esto no es el resultado final, sino que su idea es seguir modificándolo poco a poco hasta dejarlo completamente a su gusto. Ahora bien, algo interesante es cómo reaccionó Show. En lugar de enfadarse, quizás como todos esperaban directamente, intentó bajar la tensión contando algo personal, que cuando él era pequeño también rompía juguetes por curiosidad, simplemente para entender cómo funcionaban por dentro, y sinceramente ese punto es fácil de comprender, porque muchos de los que estamos en el mundo de la informática hemos pasado por eso, abrir cosas, desmontar, experimentar y aprender equivocándonos. Yo mismo entiendo perfectamente esa curiosidad, pero aquí es donde aparece la división de opiniones. La comunidad, por un lado, hay gente que dice que quedó bien cool, que Show hizo el trabajo, ya que siendo el ordenador del cliente puede hacer lo que quiera con el ordenador, aunque literalmente eso conlleve a destrozar la caja, básicamente, que va con todo. Chile adentro, ¿cómo? Chapuzada histórica, pero que así se aprende y que quedó bien. Lo suyo es tenerlo a su gusto, que muy bien. También, por otra parte, muchos opinan que el problema no es la libertad de modificarlos, sino el contexto, porque no era un ordenador cualquiera, comprado sin más. Era un proyecto realmente personalizado, patrocinado, construido específicamente para él y completamente nuevo. Entonces realmente la pregunta es, ¿quién tiene razón? ¿Qué pesa más? ¿La libertad de hacerlo con algo que es tuyo o el valor y el esfuerzo detrás de que fue creado especialmente para ti? Ahora quiero saber qué opinan ustedes. Así que te invito a que me dejes tu opinión en los comentarios y sin más, sígueme en Instagram, suscríbete, bye bye.